Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Aldo Herrera. Y mi nombre es Paola Guzmán. El día de hoy, Aldo y yo vamos a explicar qué son las ecuaciones trigonométricas. Vamos a explicarles qué son las ecuaciones trigonométricas tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Para empezar a ver más sobre ese tema, queremos explicarles o queremos decirles qué es una ecuación trigonométrica. Una ecuación trigonométrica es una ecuación que contiene expresiones trigonométricas y se resuelven utilizando técnicas similares a las usadas en ecuaciones algebraicas, por lo que las soluciones representarán ángulos. Las ecuaciones trigonométricas son aquellas en las que las incógnitas son ángulos que forman parte del argumento de una o varias razones trigonométricas. Dado que se trata de ángulos, tienen infinitas soluciones que pueden pertenecer a uno o dos cuadrantes como máximo. Por otro lado, en las ecuaciones suelen aparecer distintas razones trigonométricas. Por ejemplo, la suma de dos senos o de un seno y un coseno. Es común transformarlas por medio de las identidades trigonométricas de tal forma que contengan una única razón o un producto de razones que nos permita resolverlas de manera inmediata. Ahora aquí en la pantalla podemos ver en la parte inferior que tenemos dos ejemplos de ecuaciones trigonométricas. Como decía la información, podemos ver de que hay una resta de seno y coseno y también está la suma de coseno más un valor real. Bien, ahora hay una pregunta que es bastante común y es ¿cómo diferenciar entre una ecuación trigonométrica y una identidad trigonométrica? Puede llegar a haber bastante confusión, entonces nosotros les vamos a explicar cómo podemos diferenciarlas. Para eso tenemos que saber un poco más sobre las dos. Una identidad, perdón, es una igualdad algebraica. Esto quiere decir que es una igualdad en la que aparecen números y letras que siempre se cumplen, sean cuales sean los valores de las incógnitas. En cambio, una ecuación es una igualdad algebraica que es cierta para algunos valores de las incógnitas y falsa para otros. Por lo tanto, la diferencia entre identidad y ecuación es que la identidad siempre es cierta, mientras que la ecuación no. El valor o valores de la incógnita que hacen que la igualdad se cumpla se llama solución de la ecuación. Entonces, ahora vemos de que una identidad siempre se verifica o se confirma, como podemos ver aquí en nuestro ejemplo del lado izquierdo, podemos ver que el lado izquierdo de la identidad se va resolviendo hasta comprobar si es cierto o no que es igual a la del lado derecho. En cambio, en una ecuación podemos ver que se va resolviendo para poder darle valor a nuestra incógnita o a nuestro ángulo, que en este caso sería para X. Bien, ahora vamos a pasarle la palabra a mi compañero Aldo para que les pueda explicar más acerca de la parte práctica. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en la parte práctica explicando y resolviendo lo que es un ejercicio de ecuaciones trigonométricas. Este ejercicio nos plantea lo siguiente. 2 seno de x más cosecante de x, esto igualado a 3. Entonces, lo primero que haremos es aplicar las identidades trigonométricas como se nos planteaba en la teoría, reescribiendo de esta forma cosecante de x, por lo que nos quedaría 2 seno de x más 1 sobre seno de x, que esto está igualado a 3. Entonces, lo que sigue o lo que haremos es, de esta forma, simplificar seno de x. Esto lo haremos multiplicando este mismo valor a todos los valores de la ecuación, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, por lo que nos quedaría de esta forma. 2 seno de x por seno de x más seno de x por 1 sobre seno de x. Esto igualado a seno de x por 3. Y nos queda de la siguiente forma. Nos quedaría seno de x por 2 seno de x, pues eso es 2 seno a la 2 de x. Seno de x por 1 sobre seno de x, pues eso se simplifica y nos queda como 1. Y nos queda en la parte derecha seno de x por 3, pues eso es 3 seno de x. Entonces, lo que procedemos a hacer aquí es pasar esta expresión a su forma canónica o a su forma general.
igualando esta ecuación a 0. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pasando este 3 seno de x que está sumando aquí a restar al lado izquierdo. Por lo que nos quedaría 2 seno a la 2 de x menos 3 seno de x más 1 igual a 0. Entonces, ahora que ya obtenemos esta expresión, que si nos podemos guiar es una ecuación de grado 2, hay dos formas de resolverla, tanto como con el uso de la fórmula general cuadrática, tanto como con el método de prueba y error, o también conocido como método de las aspas. Este método consiste en separar estos dos elementos en sus valores comunes o en sus valores primarios y identificar si estos dos valores al sumarlos o a restarlos cumplen este término del medio. Entonces pasamos a resolverlo, ¿verdad? Seno 2 seno a 2 de x, podemos dividirlo como 1 seno de x y 2 seno de x, mientras que 1 podemos resolverlo como 1 y 1. Pero como lo que buscamos es que nuestro valor sea negativo, pues procedemos a aplicarle o a ponerle un signo negativo a ambos unos. Pues sabemos que negativo por negativo, pues eso es positivo. Entonces pasamos a resolver nuestra expresión. Seno de x por menos 1, pues eso es seno de x. 2 seno de x por menos 1, pues eso es menos 2 seno de x. Y de esta forma obtenemos que la suma de estos dos valores pues nos da menos 3 seno de x, como está aquí. Por lo que podemos comprobar que nuestra expresión o nuestro cálculo o nuestra factorización sí es correcta. Y nos quedan dos expresiones. Seno de x menos 1 igualado a 0, como lo obtenemos aquí. Y 2 seno de x menos 1 igualado a 0, como tenemos aquí. Y pasamos a resolver estas ecuaciones despejando para x o despejando para el ángulo. De esta forma podemos ir sustituyendo para el ángulo y nos quedaría seno de x, esto pues igual a 1 que estaba restando aquí, pasa a sumar al lado derecho. Y despejamos para x o para el ángulo y nos queda que seno está multiplicando aquí y al otro lado pasa a ser seno arco o el seno inverso del ángulo, por lo que nos quedaría x igual a seno inverso del ángulo o en este caso seno inverso de 1, que si esto lo aplicamos en la calculadora pues nos da x igual a 90, x igual a 90 grados. Y pasamos a hacer lo mismo pero en el lado derecho. 2 seno de x, el 1 que estaba restando aquí pasa a sumar al lado derecho y el 2 que estaba multiplicando pasa a dividir al 1 que ya teníamos aquí, por lo que nos quedaría seno de x igual a 1/2. Entonces, seno está multiplicando aquí, pasa a ser seno arco o seno inverso del ángulo, por lo que nos quedaría que x es igual al seno inverso de 1/2. Esto lo aplicamos en la calculadora y nos da x igual a 30 grados. Ahora bien, para comprobar estas ecuaciones trigonométricas, haremos un uso de un círculo unitario específico, específicamente este, y nos concentraremos en este cuadrante, en donde nos dice que para calcular los valores de seno o de x, podemos usar esta siguiente expresión, 180 menos el ángulo de referencia o el ángulo seno. Y entonces pasamos a resolver nuestra primera expresión. Como sabemos, 180 menos 90, eso es 90. Entonces, no es necesario que apliquemos esta segunda expresión porque igual nos quedaría 90 grados. Ahora, en este caso sí, porque aquí tenemos que x vale 30 grados. Entonces, resolviendo esa expresión, obtenemos que 180 menos 30 grados, pues esto es 150 grados. Por lo que ambos ángulos están ubicados en esta misma expresión. Entonces, estas serían nuestras opciones finales. 90 grados, 30 grados y 150 grados. Bueno, avanzando con el tema, vamos a ver cuál es la aplicación de las ecuaciones en el área de la salud, en la medicina. En la medicina, una de las aplicaciones de las funciones o ecuaciones trigonométricas se evidencia en el análisis y estudio de la frecuencia cardíaca, es decir, el número de latidos del corazón en un intervalo de tiempo dado por medio de un electrocardiograma. En un electrocardiograma se estudian las ondas mecánicas periódicas en donde aparecen funciones trigonométricas como seno y coseno.
Con el estudio de estas funciones que aparecen en el electrocardiograma, es posible averiguar más sobre el ritmo cardíaco, el tamaño y el funcionamiento de las cavidades del corazón. Bueno, entonces este es un ejemplo práctico de los cálculos que se realizan en un ecocardiograma básico, también conocido como eje cardíaco. Entonces, como podemos ver, aquí se hace o se emplea el uso de un plano cartesiano, evidenciando lo que es un triángulo rectángulo con sus características básicas como su lado recto o su ángulo de 90 grados. Podemos ver el ángulo a calcular y podemos obtener lo siguiente. Por ejemplo, sería su lado adyacente, su lado opuesto y su hipotenusa. Y pues los datos que se dan en este tipo de prácticas en un electrocardiograma pues son que D de X va a valer 0.10 milivoltios, que esto está expresado en el eje X y pues va a valer 0 grados. Y ABF que va a valer 0.10 milivoltios, que esto va a estar representado en el eje Y y esto va a valer pues 90 grados. Entonces, a partir de ello se pueden obtener las siguientes razones propuestas que ya conocemos. Seno del ángulo va a ser igual a el opuesto entre su hipotenusa. El coseno del ángulo va a ser igual a el adyacente entre su hipotenusa y el tangente del ángulo pues va a ser igual a el opuesto sobre su adyacente. Entonces, una vez con estas razones propuestas, el profesional médico va a poder resolver estas ecuaciones o funciones trigonométricas en base a lo que aprendimos anteriormente y en base a lo que se puede aplicar en estas ondas del electrocardiograma. Bien, ahora esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para poder comprender y conocer más acerca de qué son las ecuaciones trigonométricas, qué uso tienen, cómo se resuelven y cómo se pueden aplicar en la vida de la medicina o en el área de la salud. Esperamos que tengan un bonito día y muchas gracias por ver nuestro video.